Buenos días, compañeros y profesor. Soy del equipo número 8 y mi nombre es Karina Moreno. Y junto con mis compañeras Sitsiki y Melissa, les presentaremos los trastornos digestivos en neonatos. Comencemos explicando qué es el reflujo gastroesofágico, el cual se define como el paso del contenido gástrico hacia el esófago, mientras la regurgitación se define como el paso del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca, sin esfuerzo alguno o arcada, es decir, no hay contracción del diafragma. Este es el regreso involuntario hacia la boca de comida o secreciones previamente deglutidas. La regurgitación infantil se presenta en lactantes sanos de 3 a 12 meses de edad, con 2 o más regurgitaciones al día en al menos 3 semanas. Estas serán sin falla para crecer o sin presentar hematemesis, apnea, anormalidades posturales, dificultad para alimentación, alteración de mecánica de la deglución o aspiración a pulmones. Por otro lado, se encuentra la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta ocurre cuando la regurgitación del contenido gástrico ocasiona inflamación o lesiones tisulares. Esta enfermedad se define como un proceso manifestado por dos tipos de síntomas en general, aquellos que son digestivos o típicos y aquellos otros que son extradigestivos. Los síntomas digestivos o típicos son aquellos como regurgitación, vómito, disfagia, pirosis, hematemesis y dispepsia. Mientras que los síntomas extradigestivos son apnea, irritabilidad, cianosis, aspiración pulmonar, estridor, tos crónica, falla de crecimiento y dificultad para la alimentación o para la deglución. El reflujo gastroesofágico ha sido asociado al síndrome de muerte súbita del lactante y al casi ahogamiento, así como enfermedades respiratorias crónicas como hiperactividad bronquial, tos crónica, estridor y neumonías recurrentes. Los niños mayores pueden manifestar el reflujo gastroesofágico como los adultos, con regurgitaciones, pirosis y rumiación. Evaluación. La regurgitación recurrente no complicada generalmente disminuye durante el primer año de edad y se resuelve entre los 12 a 18 meses de edad. La presentación clínica del reflujo gastroesofágico no complicado, o también llamado vomitadores felices, es el reflujo gastroesofágico sin esfuerzo, regurgitación sin dolor en niños aparentemente sanos y un crecimiento normal. En niños con regurgitaciones recurrente no complicada se recomienda educar a los padres, modificar frecuencia y composición de los alimentos. En lactantes con vómitos se recomienda el uso de fórmulas de proteínas hidrolizadas durante 2 a 4 semanas. Ahora hablemos sobre la regurgitación recurrente y la poca ganancia de peso. Los niños con regurgitaciones recurrentes y poca ganancia de peso no deben de ser confundidos con los vomitadores felices. Aunque la historia clínica y el examen físico pueden ser idénticos, la poca ganancia de peso no es típica de los lactantes con reflujo gastroesofágico y es un signo de alarma para iniciar abordaje y manejo. Puede ser considerado el espesamiento de la fórmula, ya que hay una moderada reducción de la regurgitación. Se recomienda el uso de fórmulas con proteínas hidrolizadas o a base de aminoácidos en lactantes durante 2 a 4 semanas. Se recomienda realizar un EGO, electrolitos séricos, estudios de creatinina y un abordaje de enfermedad celíaca. En lactantes con llanto o comportamiento inexplicable,
La irritabilidad y la regurgitación son síntomas no específicos que se producen en niños sanos y se asocian con una amplia gama de condiciones patológicas y fisiológicas, como son las alergias a la proteína de la leche, infecciones del tracto urinario, estreñimiento, desórdenes neurológicos, anomalías neurológicas congénitas o adquiridas, enfermedades metabólicas, emergencias quirúrgicas y exposición a tabaco. Como intervenciones o cuidados de enfermería, debemos de realizar los cambios de posición. Se recomienda la posición en decúbito supino en menores de 12 meses, así como el mantener con almohadas en una posición en decúbito lateral no es recomendable. La posición prona en menores de 12 meses de edad aumenta el riesgo de muerte súbita infantil. Y por último, no se recomienda la posición semisupina o sentada, ya que exacerba los eventos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cabe mencionar que en pacientes con sobrepeso y obesidad, la pérdida de peso disminuye los eventos de reflujo. Ahora hablaremos sobre la enterocolitis necrosante. Se define como un proceso inflamatorio intestinal agudo que se produce fundamentalmente en neonatos con bajo peso al nacer, caracterizado por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal que puede conducir a perforaciones y peritonitis. Es considerada como la catástrofe gastrointestinal más urgente en prematuros de bajo peso al nacimiento. La enterocolitis necrosante es una enfermedad inflamatoria severa del intestino que afecta comúnmente el ileo y el colon. Su patogénesis es multifactorial y aunque no está claramente definida, se tiene la teoría de que la interacción de inmadurez intestinal junto con la alteración de la microbiota, alimentación enteral e isquemia inician la lesión del tracto gastrointestinal y causa una respuesta aumentada del sistema inmune, lo que ocasiona la disrupción y apoptosis del enterocito, alteraciones de la integridad de la barrera epitelial, disminución de la capacidad de reparación de la mucosa y aumento de la permeabilidad intestinal, seguida de la translocación bacteriana con entrada de lipopolisacáridos y gran cantidad de bacterias en la submucosa, lo que desencadena la liberación de varios mediadores proinflamatorios. Todo esto genera una inflamación transmural continua o discontinua del intestino delgado o grueso y disfunción microcirculatoria con liberación de endotelina, lo que resulta en daño de la mucosa y del tejido epitelial con isquemia y necrosis. Existen algunos factores de riesgo, los cuales son como los factores genéticos, que es la pérdida del gen del crecimiento epidérmico, que es esencial para preservar la función de la barrera intestinal, el retraso del crecimiento uterino, inmadurez intestinal, alimentación enteral, el uso de sondas de alimentación, lo cual contribuye a la formación de bacterias, la isquemia intestinal y por último la transfusión del paquete globular, lo cual aumenta el riesgo de enterocolitis necrosante cuando se administra a neonatos pretérmino que reciben alimentación enteral. La enterocolitis necrosante se observa predominantemente en prematuros menores de 32 semanas y o con peso menor de 1.500 gramos. La presencia clínica puede variar de signos no específicos que progresan insidiosamente por varios días a un inicio fulminante en pocas horas con signos gastrointestinales, disfunción multiorgánica y choque. Se desarrolla después de que se inicia la alimentación enteral, habitualmente en la segunda semana de vida, entre 8 a 10 días, y cuando se recibe el aporte enteral de 100 a 120 mililitros por kilogramo por día. En estadios iniciales, los neonatos con enterocolitis necrosante pueden presentar inestabilidad térmica, letargia, apnea, bradicardia y signos gastrointestinales como el aumento de residuo gástrico, distensión abdominal,
vómito biliar y sangre visible u oculta en las heces. Muchos de estos signos no son específicos y pueden observarse en otras enfermedades, como suele ser en sepsis con ilio secundario. La progresión a enterocolitis necrosante ocasiona distensión abdominal importante con asas intestinales visibles o palpables, aumento de sensibilidad a la palpación, edema o eritema de la pared, equimosis y ascitis. Además, suele estar acompañado de la inestabilidad térmica, hipovolemia, taquicardia y dificultad respiratoria moderada. En los casos más severos, se pueden encontrar datos de respuesta inflamatoria sistémica con hipotensión que requiere el manejo de inotrópico, falla respiratoria que requiere el incremento del manejo ventilatorio, coagulopatías y falla renal. Existen 5 estadios de la enterocolitis necrosante. El primero es la sospecha. Como signos sistémicos tiene la inestabilidad térmica, apnea y bradicardia, mientras que los signos abdominales es el aumento del residuo gástrico, distensión abdominal leve, sangre oculta en heces y sangre fresca por el recto, mientras que los signos radiológicos son normal o ilio leve. Estadio 2A, enterocolitis necrosante leve. Signos sistémicos, inestabilidad térmica, apnea, bradicardia. Como signos abdominales tenemos la distensión abdominal marcada, ausencia de ruidos intestinales y sangre abundante en heces. Mientras que los signos radiológicos es ilio, dilatación de las asas intestinales y neumotosis focal. Estadio 2B, enterocolitis necrosante moderada. Signos sistémicos, acidosis leve y trombocitopenia. Signos abdominales, edema de la pared abdominal, masa palpable y sensible. Signos radiológicos, neumatosis extensa, gas en vena porta y ascitis temprana. Estadio 3A, enterocolitis necrosante severa. Signos sistémicos, apnea, acidosis metabólica o respiratoria, hipotensión, oliguria y coagulación intravascular diseminada. Signos abdominales, aumento del edema de la pared abdominal con eritema e induración. Signos radiológicos, ascitis prominente, asa intestinal fija, sin aire libre. Estadio 3B, enterocolitis necrosante severa. Signos sistémicos, deterioro rápido y shock. Signos abdominales, distensión abdominal severa, ausencia de ruidos intestinales, edema de pared, equimosis, induración. Signos radiológicos, aire libre subdiafragmático y neumoperitoneo. El tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. En los 2 primeros estadios de la enterocolitis necrosante, el tratamiento médico inicial involucra el cese inmediato de la alimentación enteral y el empleo de nutrición parenteral total, descompresión del abdomen mediante sonda orogástrica y antibióticos parenterales de amplio espectro. En el estadio de sospecha de enterocolitis necrosante, se sugiere una breve interrupción de la alimentación enteral de 2 días, un monitoreo radiológico abdominal, biometría hemática, plaquetas, PCR cada 48 horas, toma de hemocultivo e iniciar un curso breve de antibióticos, al menos de 3 días. Cuando se confirma el diagnóstico, como es el estadio número 2, se debe de suspender la alimentación enteral por 5 a 7 días, realizar un monitoreo radiográfico abdominal cada 12 a 24 horas e índices de sepsis cada 24 horas, tomar hemocultivo e iniciar doble esquema de antibiótico administrado IV por 7 a 10 días. Y en los casos que requieren cirugía, se recomienda el ayuno de 7 a 10 días, descompresión del abdomen con sondaje orogástrico y tratamiento con una combinación de 2 o 3 antibióticos IV por 10 a 14 días, así como un soporte respiratorio y vasopresor.
Y continuando con los trastornos digestivos, yo les hablaré de gastrosquisis y onfalocele. Tanto el onfalocele como la gastrosquisis son defectos congénitos de la pared abdominal, caracterizados por producción de vísceras abdominales. Pero acompáñame para saber más de ellas. La gastrosquisis es un defecto de nacimiento en la pared abdominal en el área del estómago, en el cual los intestinos del bebé salen del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo. Este orificio puede ser pequeño o grande, y a veces también pueden salir otros órganos como el estómago o el hígado. La gastrosquisis ocurre cuando los músculos de la pared abdominal del bebé no se forman correctamente al inicio del embarazo. Esto crea un orificio por el cual salen del cuerpo los intestinos y otros órganos, por lo general hacia el lado derecho del ombligo. Debido a que los intestinos no están recubiertos por un saco protector y están expuestos al líquido amniótico, se pueden irritar, lo cual causa que se acortuercen o se hinchen. Esta afección es relativamente rara, pero se ha visto en aumento en los últimos años. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 2.000 bebés y se desarrolla en las primeras etapas del embarazo, en las semanas 4 a 8. La gastrosquisis ocurre debido a una debilidad en los músculos de la pared abdominal del bebé, cerca del cordón umbilical. Si el bebé desarrolla esta afección durante el embarazo, la madre no tendrá ningún síntoma relacionado con la afección. La gastrosquisis se puede tratar con cirugía después de que nace el bebé y generalmente no está asociada con otras malformaciones. Causas de la gastrosquisis. No se conoce la causa exacta de la gastrosquisis y no parece ser heredada. Tener un bebé con gastrosquisis no significa que haya más probabilidad de tener otro bebé con el mismo problema. Eso sí, existen factores de riesgo que pueden incluir el embarazo en la adolescencia, el fumar durante el embarazo, el abuso de las drogas y el alcohol durante el embarazo, el uso de drogas sin receta vasoactivas, y otros factores de riesgo asociados a la gastrosquisis incluyen el peso de nacimiento inferior, la exposición a las toxinas ambientales y el uso de descongestionantes orales durante el embarazo. Gravedad de la gastrosquisis. La gastrosquisis se clasifica como simple o complicada. Eso depende de cuán inflamado esté el intestino y o los órganos que salen por la apertura. En la gastrosquisis simple, solo el intestino sale por la apertura abdominal. En la gastrosquisis complicada ocurre uno o más de los siguientes. Ocurre cuando el intestino fuera del cuerpo del bebé está muy lesionado. Por ejemplo, una parte del tejido murió, se le llama necrosis, o el intestino está retorcido o enredado. Otro problema puede ser que haya una atresia intestinal. Esta ocurre cuando parte del intestino del bebé no se forma completamente o hay una obstrucción intestinal. También puede ser que otros órganos como el estómago o el hígado también sobresalen por el orificio. Pero los simples son más comunes que los complicados, así que estas complicaciones no se ven tanto. Una evaluación para gastrosquisis consiste en lo siguiente. Primero, una ecografía. Posiblemente también una resonancia magnética y o un ecocardiograma fetal, para analizar la función cardíaca del bebé. También tendrá que haber una reunión con un equipo multidisciplinario. Una parte muy importante de la evaluación es determinar si la afección es gastrosquisis u onfalocele, ya que estas afecciones pueden tener un aspecto similar en una ecografía. Pero en el onfalocele, un saco desde el cordón umbilical cubre y protege los intestinos que están afuera del cuerpo del bebé. Las ecografías nos ayudarán a monitorear la salud del bebé, la gravedad de la gastrosquisis y ver cómo evoluciona. Planificación para el parto. Normalmente se recomienda a las pacientes que el parto sea en un hospital de nivel 3, ya que este hospital se puede brindar atención avanzada para trauma. Debe estar cerca de un hospital infantil con un cirujano pediátrico disponible para hacer la cirugía después de que el bebé nazca. Es posible que sea un parto vaginal a menos que haya inquietudes obstétricas, y el médico puede sugerir una cesárea a las 37 semanas de embarazo aproximadamente si los pulmones del bebé están lo suficientemente maduros. Opciones de tratamiento para la gastrosquisis. No se recomiendan intervenciones fetales para los bebés con gastrosquisis. La afección no se puede corregir durante el embarazo. Se
se debe tratar inmediatamente después que el bebé nace. Todos los bebés con gastrosquisis deben hacerse una cirugía después del nacimiento. Un bebé no puede sobrevivir con el intestino afuera del cuerpo. Después del nacimiento, los médicos evaluarán qué tan grave es la gastrosquisis. El tipo de reparación necesaria depende de cuánto intestino u órganos estén afuera de la barriga del bebé y de la inflamación o daño que haya en esos tejidos. Reparación primaria. En una gastrosquisis simple, el tratamiento suele ser el que se llama una reparación primaria. Se trata de una cirugía en la que el intestino se vuelve a colocar dentro de la barriga del bebé y la apertura abdominal se cierra. Siempre que es posible, la cirugía se hace el día mismo en que nace el bebé. Este tipo de reparación se hace cuando hay una cantidad relativamente pequeña de intestino fuera de la barriga y el intestino no está muy inflamado o lesionado. Reparación en etapas. Es posible que no se pueda hacer una reparación primaria si el bebé tiene una gran cantidad de intestino fuera del cuerpo, si el intestino está muy inflamado o la barriga del bebé no tiene suficiente espacio para alojar todo el intestino. En estos casos puede ser necesario varias cirugías para colocar lentamente el intestino o los órganos dentro de la barriga. Esto se denomina reparación en etapas. Se hace a lo largo de los días y puede tardar hasta 2 semanas. Con una reparación en etapas se coloca una bolsa de plástico o silo alrededor del intestino y se le adhiere a la barriga. Todos los días se ajusta un poco y parte del intestino se empuja suavemente hacia adentro. Cuando todo el intestino esté dentro, se retira el silo y se cierra la barriga. Algunos bebés pueden necesitar la ayuda de un respirador durante algunos días después de la cirugía o cirugías. Atención de seguimiento post-cirugía. El intestino del bebé se desarrolló fuera de la barriga, así que va a necesitar sanar y adaptarse para funcionar normalmente. Por eso los bebés con gastrosquisis comúnmente tienen dificultades para alimentarse en las primeras semanas de vida. En ese periodo el bebé va a recibir nutrición intravenosa. Los bebés con gastrosquisis suelen necesitar además otros tratamientos, entre ellos medicamentos para que estén más cómodos, antibióticos para prevenir infecciones y atención cuidadosa para controlar la temperatura de su cuerpo. Y una vez que el intestino del bebé esté funcionando, generalmente después de unas 2 o 3 semanas, comenzará a tomar leche materna o fórmula especial. Se le dará de alta al bebé una vez que se esté alimentando bien y el intestino parezca estar funcionando normalmente. La estadía en el hospital suele variar entre 30 a 50 días más o menos. Pronóstico para la gastrosquisis. Los bebés con gastrosquisis generalmente son más pequeños que el promedio. Después de nacer pueden tardar algún tiempo en ponerse al día en el desarrollo. Los problemas a largo plazo ocurren principalmente en los casos muy complicados. Pueden estar relacionados con problemas con la alimentación, intestinales y de infección. Los bebés con gastrosquisis pueden tener experiencias muy diferentes según la gravedad del caso. Primero deben recuperarse de las reparaciones quirúrgicas iniciales, alimentarse sin dificultad y que el intestino sane. Después de eso, la mayoría de los bebés con gastrosquisis pueden tener una vida normal y saludable, sin complicaciones relacionadas con la afección. Y para finalizar, acompáñame a saber un poco más sobre el onfalocele. Un bebé que nace con un onfalocele tiene una apertura en la zona por donde el cordón umbilical entra en el abdomen, pero tiene una fina membrana que va a recubrir los órganos internos que van a sobresalir por dicha apertura. Los onfaloceles ocurren porque la pared abdominal no se cerró como es debido. Algunos onfaloceles se cierran solos, pero muchos requieren tratamiento, que puede incluir operar al paciente. Algunos niños que nacen con un onfalocele también tienen otros problemas de salud. Causas y factores de riesgo. No se conocen las causas del onfalocele en la mayoría de los bebés. Algunos bebés tienen onfalocele debido a cambios en sus genes o en sus cromosomas. El onfalocele también puede ser causado por una combinación de genes y otros factores, como los elementos en los que entre en contacto la madre dentro del ambiente, o lo que coma o beba, o ciertos medicamentos que use durante el embarazo. Algunos factores que pueden afectar el riesgo de tener un bebé con onfalocele se parecen mucho a los factores de riesgo para tener un bebé con gastrosquisis, como es el alcohol y el tabaco, ya que las mujeres que toman alcohol o que fuman mucho, o sea más de una cajetilla de cigarros al día, tienen más probabilidades de tener un bebé con onfalocele. También algunos medicamentos.
y la obesidad. Las mujeres que eran obesas o tienen sobrepeso antes de quedar embarazadas tienen mayores probabilidades de tener un bebé con onfalocele. Pero a diferencia de los bebés que padecen gastrosquisis, los bebés que padecen onfalocele tienden a tener mayores problemas de salud, como son los cromosomas de más, que es como la trisomía 13, trisomía 18 y la trisomía 21. También tienden a tener síndromes genéticos, problemas gastrointestinales, fístula labial palatina, que es el labio leporino y el paladar hendido, y anomalías cardíacas. ¿Cómo se diagnostican los onfaloceles? Bueno, a veces se detectan en una ecografía prenatal u otras pruebas ordinarias que se hacen durante el embarazo. Si los médicos detectan un onfalocele en un bebé antes de que nazca, es posible que le hagan más pruebas para saber si tiene otros problemas de salud. A veces los médicos no saben que un bebé tiene un onfalocele hasta después de que nace. ¿Cómo se tratan los onfaloceles? Pues si el onfalocele se diagnostica antes de que nazca el bebé, los padres y el equipo médico deberán elegir un hospital con una unidad de cuidados intensivos neonatales y deberán decidir si el parto va a ser vaginal o cesárea. Esto se tiene que ver si es lo mejor para la madre y para el bebé. Pero si el onfalocele se diagnostica cuando nace el bebé, el equipo médico va a desarrollar un plan de tratamiento. El tratamiento de los onfaloceles depende del tamaño y de si han roto, o sea, si se reventó. Si el onfalocele es pequeño, o sea que solamente una parte del intestino sale del abdomen, generalmente se trata con una cirugía para volver a colocar el intestino en la cavidad abdominal y cerrar la apertura poco después del nacimiento del bebé. Pero si es grande, o sea que varios órganos salen del abdomen, las reparaciones podrían hacerse por etapas. Se va a empezar a cubrir el saco con una malla de material estéril, el cual luego se sutura en el lugar para formar lo que se denomina un silo. A medida que el bebé crece con el paso del tiempo, los contenidos abdominales se reintroducen en el abdomen. Así que cuando el onfalocele puede encajar cómodamente dentro de la cavidad abdominal, se retira el silo y se cierra el abdomen. Debido a la presión que implica volver a colocar los intestinos dentro del abdomen del bebé, el bebé puede necesitar apoyo para respirar con un ventilador. Otros tratamientos para el bebé incluyen nutrientes por vía IV y antibióticos, esto es para prevenir las infecciones. Incluso después de que el defecto se cierra, la nutrición IV continuará mientras se introduce paulativamente la alimentación con leche materna. Algunas veces el onfalocele es tan grande que no puede ser recubierto dentro del abdomen del bebé. La piel alrededor del onfalocele crece y eventualmente lo cubre. Se pueden reparar los músculos abdominales y la piel cuando el niño sea mayor con el fin de lograr un resultado estético mejor. Pronóstico. Se espera la recuperación completa después de la cirugía para un onfalocele. Sin embargo, los onfaloceles a menudo ocurren con otros defectos congénitos. El pronóstico del bebé va a depender de qué otras afecciones tenga. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el onfalocele y la gastrosquisis? Puede que estén pensando que el onfalocele es lo mismo que la gastrosquisis, pero su principal diferencia es que, aunque ambos se traten de defectos de la zona abdominal, el onfalocele tiene que ver cuando los órganos salen de la cavidad abdominal a través del cordón umbilical. Mientras que cuando se trata de gastrosquisis, los órganos sobresalen a través de una apertura lateral al cordón umbilical sin ninguna membrana que recubra los órganos, produciendo una hernia. Por otra parte, el tamaño de la bolsa suele ser mayor de 4 centímetros en el caso del onfalocele y menor de 4 centímetros en el caso de las gastrosquisis. Asimismo, los órganos que suelen producir el onfalocele son el hígado, los intestinos y el estómago, mientras que en la gastrosquisis se encuentran involucrados el intestino, el estómago, la vesícula o la vejiga. Les dejo una imagen para que queden más claras las diferencias. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Yo les hablaré acerca de la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica. Acompáñenme. La atresia esofágica son las anomalías del esófago que consisten en la interrupción de la continuidad del esófago y la tráquea a diferentes niveles.
siempre ha estado asociada a una fístula que comunica con la vía respiratoria. Más adelante yo les explicaré acerca de los tipos de atresia. Y bueno, explicando un poco acerca de la fisiopatología, aquí lo que ocurre es que esta anomalía, hay un defecto durante el proceso de tabicación que divide al esófago y a la tráquea en un cordón epitelial de crecimiento interno. Las áreas de estrechamiento laterales del esófago forman un tabique entre la tráquea y el esófago, y de esta manera anómala pueden girar en sentido dorsal, provocando así la atresia esofágica. Este fenómeno ocurre regularmente alrededor del día 19 de gesta. Ahora, ya teniendo en claro lo que pasa con la fisiopatología, veremos qué pasa con los antecedentes ginecológicos. Y es que 1 por cada 4.500 nacidos vivos frecuentemente están relacionados con la prematurez, polidramios materno, anormalidades sistémicas tales como defectos cardíacos, genitourinarios o de tracto gastrointestinal. Y estos son acompañados por la asociación Bacter, que les voy a explicar a continuación cada sigla. Por sus siglas en inglés está la primera, que es la V, que es Vertebral Anomalies, que son anomalidades vertebrales. La segunda, que es la A, que es Anal Atresia, que es la atresia anal. La tercera es la C, Cardiovascular Anomalies, que son las anomalidades cardiovasculares. La cuarta es la TE, que es la Trichoesophageal Fistula, que es la fístula traqueoesofágica. La quinta es la R, Renal Anomalies, que son las anomalidades renales. Y por último la L, que son el Limb Defects, que son los defectos de los miembros extremidades. Ahora, teniendo en claro todo esto de qué es la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas principales. Una de ellas es la tos, la disnea, y por ende va a haber cianosis, salivación abundante ya sea por nariz o boca, y esta va a ser espumosa. La dificultad para la alimentación. Esto quiere decir que no puede tomar su primer alimento, lo que va a ocasionar que vomite el recién nacido. Continuando con los tipos de atresia, estos son 5. Tipo 1 de atresia esofágica. En esta, la parte proximal del esófago, lo que vendría siendo la parte superior, está cerrada. Y en la parte distal, que es la parte inferior, esta también se ve cerrada. Entonces a este tipo de atresia se le denomina como atresia verdadera o pura. Y aquí lo que vamos a observar es que en el recién nacido el estómago va a estar pequeño, los intestinos van a estar colapsados y por ende el abdomen va a estar en forma de excavado o plano. Tipo número 2, hay una fístula en el cabo proximal acompañado de atresia. Y abajo, que vendría siendo la parte distal, también está con atresia, pero sin fístula. El tipo número 3, en esta la parte proximal tiene una atresia y en la parte distal se comunica con la tráquea. A este se le va a denominar como atresia proximal con fístula distal. Este tipo de atresia es el más frecuente en los recién nacidos, ya que parte se va por el estómago, provocando que cada respiración que vaya distendiendo el estómago, y por ende va a haber como principal complicación el reflujo gastroesofágico,
porque hay una alteración en el ángulo de His y favorece al reflujo. Y bueno, otra complicación que puede ocurrir es que cuando el recién nacido está llorando, tose o hace un esfuerzo, hace que esto se eleve y haga presión en la parte intratraqueal y hace el esfuerzo el aire a través de la fístula al estómago, distendiendo al igual del gas para que el diafragma se eleve, perpetuando el fenómeno de aspiración, y por ello propiciará a una traqueobronquitis química que predispone a la formación de atelectasias, que vendría siendo el colapso parcial o completo del pulmón. Otra complicación también sería la neumonía bacteriana, y de no recibir el tratamiento adecuado podría ocasionar hasta la muerte. El tipo número 4, aquí hay doble fístula en lo proximal, que vendría siendo lo superior, y lo distal, que vendría siendo el inferior, hacia la tráquea, pero los cabos del esófago están separados. Y por último está el tipo 5, en esta tiene una forma de H, ya que tiene una fístula pero sin atresia, y existe esa comunicación del esófago completo hacia la tráquea. Como diagnóstico precoz tenemos la exploración de la permeabilidad del esófago, en la cual consiste en introducir por la boca una sonda de nelatón de más o menos 12 a 14 French, y aquí se obtendrá una radiografía de tórax para confirmar la posición de la sonda. Y aquí lo que va a pasar es que si esta sonda no pasa, establece el diagnóstico de atresia de esófago hasta no demostrar lo contrario. El esofagograma. Este estudio de contraste consiste en comprobar el diagnóstico con instalación hacia el esófago de 0.5 mililitros de material de contraste hidrosoluble diluido bajo control fluoroscópico, en la cual nos va a ayudar a localizar con exactitud el nivel de atresia y si existe alguna fístula traqueosa. Este tipo de diagnóstico es el más efectivo para ver si tiene alguna atresia y fístula al mismo tiempo. Como tratamiento tenemos en el tipo número 1 que la atresia distal está alejada y existe una brecha larga entre los cabos de esófago a esófago. Esto se va a medir a partir de por lo menos 3 vértebras de distancia, a lo cual este tipo de distancia se le va a llamar como long up. Y bueno, aquí básicamente lo que se va a necesitar de hacer es una cirugía, que sería la gastrostomía, como manejo inicial para alimentar al bebé, y posterior a ello ya se le podrá realizar alguna otra corrección, pero mientras se le debería de hacer este tipo de cirugía, ya que como bien sabemos en la 1 el estómago se encuentra totalmente pequeño. Para el tratamiento de la atresia esofágica tipo 3, lo que se va a usar es la toracotomía como primera cirugía para exponer mejor la parte de la tráquea y el esófago, y de allí poder realizar una ligadura en la que posterior a eso se va a anastomizar de esófago a esófago, como se muestra en el siguiente video. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.